¿Podría un desconocido como yo enfrentar al mejor del mundo y cambiar mi destino para siempre? Era el año de 1976, un momento en que creí que mi vida no valía la pena, que yo solo era un don nadie de las calles de Filadelfia, Si supieras que solo te quedan unas horas de vida, ¿qué harías? ¿A quién le dedicarías tus últimas palabras? Yo lo supe cuando estaba en la superficie de un asteroide, a millones de kilómetros de primera casa. vez el majestuoso Titanic, el barco de los sueños, que también sería el escenario de mi destino. Debo confesarles que conseguí mi boleto de tercera clase en una partida de póker. Era solo un don nadie en Filadelfia, hasta que el campeón del mundo me dio una oportunidad. No se trataba de ganar o de perder, sino de demostrar que tenía el corazón para resistir. ¿Podría un desconocido como yo enfrentar al mejor del mundo y cambiar mi destino para siempre? Era el año de 1976, un momento en que creí que mi vida no valía la pena, que yo solo era un don nadie de las calles de Filadelfia, destinado a desaparecer sin llegar a dejar huella. Pero todo cambió cuando me dieron una oportunidad, pero esa oportunidad no era para ganar, sino para demostrar que yo podía aguantar. Esta es mi historia. La historia como un perdedor encontró un lugar en el mundo, no por un golpe, sino por no rendirse nunca. Filadelfia, la ciudad que para mí fue la ciudad de las sombras. Crecí en las calles del sur, donde el aire huele a humo de fábricas y los sueños se desvanecen antes de que puedas agarrarlos. Desde pequeño supe que no era el más listo, tampoco el más talentoso, pero mi padre me decía que no servía para nada en absoluto, que yo era un perdedor nato. Y sí, seguramente él tenía algo de razón. Durante años yo me conformé solo con ser un matón de barrio, un cobrador de deudas que trabajaba para un tipo llamado Gaso. No era un trabajo honorable, pero era lo que yo tenía en el momento. Hola, mi nombre es Rocky Balboa y esta es mi historia. No es una historia de gloria instantánea ni de sueños cumplidos de la noche a la mañana. Es una historia de lucha, de caídas y de levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Esta es la historia de cómo un hombre común, un don nadie como yo, que vive en los barrios populares de Filadelfia, encontró su propósito en un ring de boxeo. Pero no fue solo el boxeo, fue por algo más grande, algo que siempre estuvo ahí, latiendo en mi corazón y esperando su momento. Cada mañana me levantaba en mi pequeño apartamento, un lugar tan frío y vacío como mi futuro. Me miraba al espejo y veía a un tipo de 30 años, con cicatrices en el alma y en el cuerpo, preguntándome si alguna vez llegaría algo. El boxeo era mi única válvula de escape. Entrenaba en el gimnasio de Mickey, un viejo cascarrabias que siempre me decía que tenía un gran potencial, pero que yo lo estaba desperdiciando. Podrías ser bueno, Rocky, pero no tienes disciplina, me soltaba mientras yo golpeaba un saco de arena con mucha rabia acumulada. El campeón mundial de los pesos pesados. Había elegido mi nombre para que peleara con él en una exhibición. Al principio pensé que era una broma. Yo, Rocky Balboa, peleando contra el mejor del mundo, pero no era una broma. Apolo quería un luchador local, alguien que representara al pueblo para un espectáculo que estaba organizando en su bicentenario, y por alguna razón, él me dirigió a mí, aunque eso también estaba ahí. Era algo más profundo, como si una parte de mí supiera que esta era mi única oportunidad de demostrarle al mundo y a mí mismo que no era un don nadie, pero también sabía que no sería fácil contra Apolo Creed. Él era rápido, fuerte, elegante, por el contrario, yo muy lento, tosco y hasta torpe. Pero yo tenía algo que él no tenía: hambre de mostrar que podía aguantar y que podía dar la pelea. No quería, tenía muchas dudas, pensaba que Mickey era demasiado viejo y la verdad no valía la pena intentarlo. Pero algo en su mirada me hizo cambiar de opinión, que no se puede enseñar. Así que me decidí y empezamos, día tras día, noche tras noche. Entrené como nunca. Corrí por las calles de Filadelfia, subí las escaleras del Museo de Arte, golpeé sacos de arena hasta que mis manos sangraran. Mental,
Cada golpe que daba, cada gota de sudor que caía, era una batalla contra mis propios demonios. Las voces en mi cabeza que me decían que no era suficiente, que nunca lo sería, pero seguía adelante, porque sabía que esta era mi única oportunidad, no solo para ganar, sino para demostrarme a mí mismo que podía ser algo más que un cobrador de deudas, más que un perdedor. Era mi luz en la oscuridad, la única persona que me veía como algo más que un matón de barrio. Adrián era tímida, callada, pero tenía una fuerza interior que me inspiraba. Cada vez que dudaba de mí mismo, ella estaba ahí, con su mirada suave y sus palabras tranquilas, recordándome que valía la pena luchar. Recuerdo muy bien la noche antes de la pelea, cuando estábamos sentados en mi apartamento en silencio total. No necesitábamos hablar, solo su presencia era suficiente para calmarme. No importa lo que pase mañana, me dijo ella, ya eres un campeón para mí. Esas palabras se quedaron conmigo, como un mantra que repetía en mi cabeza mientras me preparaba para el combate más importante de mi vida. La noche antes de la pelea, la verdad, no pude dormir. Mi mente era un torbellino de pensamientos, dudas y miedos. Me quedé mirando el techo de mi pequeño apartamento, escuchando el sonido de la ciudad que nunca duerme. Filadelfia, mi hogar, mi prisión, mi refugio. Me preguntaba si después de todo esto, la gente me recordaría como un héroe o como un fracasado más. Pero no podía dejar que esos pensamientos me consumieran. Tenía que concentrarme en lo que más me importaba, aguantar. No se trataba de ganar, sino de demostrar que podía estar ahí, de pie, frente al mejor del mundo. Adrián estaba ahí a mi lado, durmiendo tranquilamente. Su respiración era tan suave como un recordatorio que, sin importar lo que pasara al día siguiente, yo ya había ganado algo invaluable, su amor. Me acerqué a ella, le di un beso suave en la frente y me fui para el balcón. El aire frío de esa noche me golpeó totalmente el rostro, pero lo agradecí. Me ayudó a despejar todas mis dudas. Miré hacia las calles vacías y recordé todas las veces que había recorrido ahí, con los pies adoloridos y el corazón latiendo como un tambor. Cada paso había sido una batalla, cada respiración un recordatorio de que no podía darme por vencido. Tú puedes, Rocky, me dije a mí mismo. No tienes que ganar, solo tienes que aguantar. El día de la pelea amaneció bastante nublado, como si el cielo mismo estuviera indeciso sobre lo que iba a pasar. Me levanté muy temprano, antes de que Adrián despertara, y me preparé un desayuno muy ligero. No tenía mucho apetito, pero sabía que necesitaba energía. Mientras comía, repasé mentalmente todo lo que mi entrenador Mickey me había enseñado. Mantén la guardia, no te dejes intimidar, usa tu fuerza, pero no te agotes. Eran algunos de los consejos simples que el viejo cascarrabia siempre me inculcaba. Llegó el momento cuando arribamos al estadio o al coliseo. El ambiente era bastante electrizante. La gente gritaba, las cámaras parpadeaban y la energía era tan densa que casi yo podía tocarlas. Apollo Creed ya estaba ahí, con su sonrisa bastante arrogante y un aura de invencibilidad. Me miró desde lejos desafiantemente, como si yo fuera solo un obstáculo más en su camino hacia la gloria, pero eso a mí no me importó. Yo estaba concentrado, no estaba ahí para él, estaba ahí para mí. Mickey me ayudó a ponerme los guantes, sus manos temblorosas pero firme. Recuerda, Rocky, me dijo, esta es tu oportunidad, no la desperdicies. Asentí, pero en mi mente ya sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de ganar, se trataba de aguantar, de demostrar que podía estar ahí de pie, frente al mejor del mundo. El tercer round, logré conectar un golpe sólido en su costado. Fue como golpear una pared de ladrillos, pero lo sentí. Apollo Creed se tambaleó por un momento, y en ese instante supe que no era invencible. Eso me dio un poco de esperanza, un poco de fuerza para seguir adelante. Apollo Creed no era el campeón por nada. En los rounds siguientes me castigó sin piedad. Sus golpes eran precisos, calculados, diseñados para desgastarme. Sentí cómo mi cuerpo se debilitaba totalmente, cómo mis piernas temblaban bajo el peso de la fatiga, pero no podía rendirme. Cada vez sentía más fuerza, no podía rendirme. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de Adrián. Ya eres un campeón para mí. Esas palabras me mantenían en pie, me daban la fuerza
para seguir adelante, para no ir tan lejos. Cuando sonó la campana final, supe que no había ganado. Apollo Creed seguía siendo el campeón y yo estaba magullado, sangrando y exhausto. Pero en ese momento, eso a mí no me importó, porque había logrado algo que nadie esperaba. Había aguantado, había estado de pie frente al mejor del mundo y no me había rendido. La gente en ese estadio gritaba mi nombre: Rocky, Rocky, Rocky. Y aunque no era el ganador, sentí que había ganado algo más importante: el respeto de la gente, el respeto de mí mismo. Cuando me reuní con Adrian después de la pelea, ella me abrazó con fuerza y supe que todo había valido la pena. Lo hiciste, Rocky, me susurró en el oído. Lo hiciste. La noche después de la pelea fue bastante extraña, pero a la vez tranquila. A pesar de los moretones, las costillas rotas y el labio partido, me sentí en paz. Adrian y yo regresamos al apartamento, ese pequeño rincón del mundo que había sido testigo de mis sueños más oscuros y mis momentos más vulnerables. Pero esa noche todo parecía diferente. Las paredes desgastadas y los muebles viejos ya no me recordaban el fracaso, sino la lucha. Había dejado de ser un lugar que me atrapaba para convertirse en un lugar que me contenía. Mientras Adrian preparaba té en la cocina, me senté en el sofá y cerré los ojos. Podía escuchar el eco de los aplausos en el estadio, el sonido de la gente gritando mi nombre. Yo no había ganado la pelea, pero había ganado algo más importante. Había ganado mi propio respeto. Y eso es algo que nadie me puede quitar. Adrian se sentó a mi lado y me pasó la taza de té. Sus manos eran tan suaves, su mirada muy firme. Me dijo: estoy orgullosa de ti, Rocky. Esas palabras tan simples pero tan sinceras me llegaron al alma. Por primera vez en mi vida sentí como si hubiese hecho algo bien, no por el boxeo, no por la fama, sino por haber luchado por algo en lo que creí. Al día siguiente me levanté muy temprano. Adrian todavía dormía. Así que me puse mi viejo equipo de entrenamiento y salí a correr. Las calles de Filadelfia estaban vacías, como si la ciudad estuviera descansando después de la locura de la noche anterior. Corrí hacia el Museo de Arte, ese lugar que se había convertido en mi santuario personal. Cada paso que daba era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cuando llegué a las escalinatas, me detuve y miré hacia arriba. Esas escaleras que habían sido mi mayor desafío durante el entrenamiento, ahora parecían más pequeñas, menos intimidantes. Las subí lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestando, pero no me importó. Cuando llegué a la cima, me di la vuelta y miré a la ciudad que se extendía ante mí. Filadelfia, mi hogar, mi ciudad, mi victoria. Me senté en los escalones y dejé que el viento frío me golpeara nuevamente el rostro. Pensé en todo lo que había pasado, en las noches solitarias, en los entrenamientos agotadores y desgastantes, en los momentos de duda y miedo. Pero también pensé en las personas que me habían apoyado: Adrian, Mickey, incluso Pauli, a su manera torpe y complicada. Ellos habían creído en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. En las semanas siguientes la vida volvió a la normalidad, pero nada volvió a ser igual. La gente en el barrio me saludaba con respeto, los niños me pedían autógrafos y los periódicos hablaban de mí como si fuera una leyenda. Pero yo sabía que no era una leyenda, solo era un tipo que había decidido no rendirse. Mickey, mi entrenador, me dijo que yo había abierto las puertas, que tal vez podía seguir boxeando, hacer una carrera de esto. Pero yo no estaba tan seguro. La pelea con Apollo no había sido sobre el boxeo, había sido sobre mí, sobre quién era y quién quería ser. Y ahora lo que había descubierto, no quería perderlo de vista. Adrian y yo empezamos a hablar del futuro. Queríamos un lugar más grande, un lugar donde pudiéramos empezar a construir una familia de verdad, construir nuestros sueños. Ella regresó a su trabajo en la tienda de mascotas, pero ahora lo hacía con una sonrisa en el rostro diferente. Habíamos encontrado algo que era más grande que nosotros, algo que nos unía de una manera que nunca antes habíamos sentido. Yo no gané esa pelea, pero gané algo mucho más valioso. Gané mi identidad. Ya no era el matón de un barrio, el cobrador de deudas, el perdedor. Ahora soy Rocky Balboa, un hombre que había enfrentado sus miedos y que había salido al otro lado, más fuerte y más sabio. Y tal vez eso es lo que todos estamos buscando. No la gloria,
no la fama, sino la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos que podemos ser más que lo que creíamos posible, que podemos aguantar, que podemos luchar y que podemos vivir. Hoy, después de todo, sigo corriendo por las calles de Filadelfia. Las escaleras del Museo del Arte siguen siendo mi destino final, mi recordatorio de que no importa cuántas veces caigas, siempre tienes que levantarte. A veces cuando llego a la cima, me detengo y miro hacia atrás, veo a la ciudad, veo mi vida y siento una gratitud muy profunda por Adrian, por Mickey, por Paulette, por todos aquellos que me ayudaron a llegar hasta aquí. Y sé que sin importar lo que el futuro me depare, siempre tendré eso, siempre tendré la lucha, siempre tendré la esperanza, siempre tendré el amor, porque al final del día eso es lo que realmente importa, no los títulos, no los trofeos, sino las personas que te acompañan en ese camino, las personas que te recuerdan que sin importar lo difícil que sea la pelea, nunca vas a estar solo, y eso es lo que hace que todo valga la pena. Bueno, desde una perspectiva psicoanalítica, Rocky representa la lucha interna del individuo por encontrar su identidad y validación de un mundo que lo subestima. Rocky Balboa encarna el arquitecto del héroe, el inconsciente colectivo, enfrentando no solo a su oponente físico, sino a su propia sensación de inferioridad y fracaso. El boxeo simboliza su batalla contra un superyo opresivo que le dice que no es suficiente. Su relación con Adrian es clave. Ella representa el refugio emocional y la aceptación que su yo necesita. Mickey, por su parte, su entrenador, cumple la función del padre simbólico que lo guía, mientras que Apollo Creed personifica el obstáculo externo que lo desafía a trascender sus limitaciones. Su resistencia hasta el último round es una manifestación del deseo freudiano de autosuperación y del principio lacaniano de que la verdadera victoria no es ganar, sino definirse a sí mismo en el proceso. Aunque Rocky no vence en el ring, su triunfo real es la afirmación de su valor, demostrando que la lucha más importante es la que libramos dentro de nosotros mismos. Rocky nos enseña que la verdadera victoria no siempre está en ganar, sino en la lucha misma. La vida nos pondrá frente a desafíos que aparentemente son imposibles, pero lo importante es resistir, levantarnos después de cada caída y seguir adelante. Rocky no pelea contra Apollo Creed, sino contra sus propios miedos y sus dudas. Su historia nos recuerda que el éxito no lo define un trofeo, sino la determinación de nunca rendirse y dar por siempre lo mejor de nosotros. Si supieras que solo te quedan unas horas de vida, ¿qué harías? ¿A quién le dedicarías tus últimas palabras? Yo lo supe cuando estaba en la superficie de un asteroide, a millones de kilómetros de casa, con la certeza de que jamás volvería. Me llamo Harry Stamper, y esta es la historia de cómo terminé sacrificando mi vida para salvar a la humanidad. No me considero un héroe, solo un hombre con un trabajo que por hacer. Lo que pasó allá arriba, en el espacio, cambió todo lo que sabía sobre mí mismo, sobre mi equipo y sobre lo que realmente significa el sacrificio. Todo comenzó con una noticia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Un asteroide del tamaño de Texas se dirigía directo a la Tierra. Los científicos calcularon que impactaría en menos de 3 semanas, destruyendo todo a su paso. La NASA, en un acto desesperado, ideó un plan descabellado: perforar el asteroide, plantar una bomba nuclear y hacerlo estallar desde dentro. Y ahí entrábamos nosotros. Soy un perforador de petróleo, no un astronauta. Mi vida ha transcurrido entre plataformas en alta mar y terrenos hostiles, enfrentándome a la fuerza indomable de la Tierra. Cuando la NASA llamó a mi puerta, pensé que se trataba de un error. Pero pronto entendí la lógica. Nadie sabía perforar como nosotros. Si querían abrirse paso en ese monstruo de roca, necesitaban a los mejores. El equipo estaba compuesto por mis muchachos, los únicos en los que confiaba. AJ, mi mejor perforador, y el novio de mi hija Grace. Rockhound, un genio con un tornillo suelto. Bear, un hombre tan fuerte como noble. Chick, mi amigo de toda la vida. Y algunos más. Nos dieron una semana para entrenarnos como astronautas. Una idea absurda si me lo preguntas. ¿Cómo se supone que aprendes en 7 días lo que otros tardan años en dominar?
El entrenamiento fue un infierno. Nos hicieron correr, soportar fuerzas G extremas, aprender sobre navegación espacial y trajes presurizados. Rockhound no paraba de hacer chistes. Bear se mantenía callado pero atento. Y AJ intentaba demostrar que estaba listo para esta misión. Yo solo pensaba en Grace, en lo que le estaba dejando atrás. El despegue fue brutal. Sentí cada célula de mi cuerpo luchando contra la presión mientras la nave rugía hacia el cielo. En ese momento me di cuenta de la locura en la que nos habíamos metido. Dejábamos atrás la Tierra, nuestras vidas, nuestras familias. Vi los ojos de AJ, su miedo disfrazado de valentía, y supe que lo único que podía hacer era llevar a todos de regreso a casa. Al llegar al asteroide, todo salió mal desde el principio. La superficie era más dura de lo esperado, las herramientas fallaban y el tiempo se nos escapaba. Cada perforación era un riesgo. La gravedad errática nos lanzaba en todas direcciones y el oxígeno comenzaba a escasear. Pero seguimos adelante, porque no había otra opción. Entonces ocurrió el desastre. Un fallo en la perforación provocó una explosión que destruyó nuestra nave secundaria. Perdimos a varios hombres. El aire se llenó de gritos y estática. El polvo cubrió mi visor y por un momento solo existió el silencio del espacio. La muerte nos rondaba como un depredador paciente esperando el momento exacto para atacar. Pero seguimos. Con cada golpe de la broca, con cada gota de sudor que se evaporaba en nuestros trajes, nos aferrábamos a la misión. Hasta que lo logramos. El agujero estaba hecho. La bomba en posición. Fue entonces cuando nos dieron la peor noticia. El detonador remoto había fallado. Alguien tenía que quedarse atrás para activarlo manualmente. Sabía lo que tenía que hacer. Miré a mi equipo, a los hombres que habían arriesgado todo por esta misión. Miré a AJ, el hombre al que no quería como yerno pero que ahora veía con otros ojos. Y tomé la decisión. Llévalos a casa, le dije. AJ protestó. Quiso tomar mi lugar. Lo empujé de regreso a la nave y cerré la escotilla antes de que pudiera detenerme. Vi su rostro desencajado tras el cristal golpeando la puerta, gritando mi nombre. Pero ya era tarde. En esos últimos momentos pensé en Grace, en su sonrisa, en la niña que solía corretear por las plataformas, en la mujer que había crecido para amar a un buen hombre. Te amo, nena, susurré, sabiendo que esas palabras cruzarían el espacio hasta llegar a ella. Presioné el detonador. En un instante, el asteroide explotó en 1000 fragmentos, desviándose de su curso. La Tierra estaba a salvo. Y yo me desvanecí en la inmensidad del espacio, sabiendo que mi vida había valido la pena. Mientras el fuego de la explosión iluminaba el vacío, recordé cada momento de mi vida. Las largas noches en la plataforma, el olor a petróleo mezclado con sal, las risas con mis hombres después de un duro día de trabajo. Recordé el primer llanto de Grace cuando nació, sus primeros pasos, la primera vez que me dijo, «Te quiero, papá». Todo eso se quedaba atrás, pero no me arrepentía. El espacio es frío, silencioso. Pero en mis últimos segundos no sentí miedo, sentí paz. Sabía que mi sacrificio no era en vano. Sabía que AJ regresaría a casa y cuidaría de Grace. Sabía que mi equipo contaría nuestra historia, que la gente en la Tierra celebraría no solo nuestra victoria, sino el sacrificio que se había hecho para lograrla. Si alguien alguna vez escucha esto, quiero que sepan que no se trata de ser héroe. Se trata de hacer lo correcto cuando llega el momento. Y si ese momento llega para ti, espero que tengas el coraje de afrontarlo. Mi nombre es Harry Stamper, y esta es la historia de cómo salvé al mundo. Al final comprendí que no se trataba solo de salvar a la humanidad, sino de entender quiénes somos cuando todo está en juego. El viaje al espacio nos enfrentó a nuestros miedos, a nuestra fragilidad, y nos mostró que la verdadera fortaleza no es solo física, sino emocional. Vi a mi equipo transformarse, vi a AJ convertirse en el hombre que Grace merecía. En medio del caos, descubrimos el valor de la amistad, del sacrificio y del amor genuino. Si algo he aprendido, es que solo enfrentando lo imposible, encontramos nuestro verdadero propósito. Desde el instante en que puse un pie en el puerto de Southampton, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hola, me llamo Jack Dawson, y aunque nunca he tenido muchas cosas materiales, siempre he poseído una insaciable hambre de vida y una fe bastante inquebrantable en las posibilidades que ésta me ofrece. Aquella mañana, con el aire fresco y salado llenándome los pulmones, contemplé por primera vez el majestuoso Titanic, el barco de los sueños, que también sería el escenario de mi destino. Debo confesarles que conseguí mi boleto de tercera clase en una partida de póker. Sí, así como lo escuchan, en una partida de póker, y con un golpe de suerte tan improbable como un milagro. Cuando subí al barco,
Su inmensidad me abrumó. Cada rincón brillaba con promesas. Los brillantes pasillos de primera clase, las lujosas escalinatas doradas y hasta la sencillez pero acogedora cabina de tercera clase parecían pertenecer a otro mundo. Mientras exploraba, no podía evitar sentir que este lugar encapsulaba lo mejor de la humanidad, una obra maestra flotante, destinada a desafiar al tiempo y al destino. Mi vida empezó a cambiar bastante cuando por primera vez la vi. Estaba en la cubierta superior. Ella tenía un vestido rojo bastante profundo, que contrastaba mucho con el cielo gris del Atlántico. Sus ojos verdes, llenos de tristeza y rebeldía, me atraparon de inmediato. Ella era Rose DeWitt Burke, una mujer que parecía pertenecer a otro universo, a otro planeta, rica, elegante y aparentemente fuera de mi alcance. Pero algo en su mirada me dijo que ella también buscaba algo más. Debo decirles que nos conocimos bajo circunstancias muy poco comunes. Rose intentaba escapar de su vida, literalmente, cuando la encontré al borde de la cubierta, considerando saltar al océano. Yo, la verdad, no lo pensé 2 veces. Me acerqué a ella lentamente, intentando razonar con una mezcla de humor y una desesperación. Afortunadamente, logré convencerla de que la vida tenía más cosas por ofrecerle. En ese encuentro, marcó el inicio de algo que nunca me habría imaginado, una conexión tan intensa y real que desafió nuestras diferencias y el tiempo. Rose y yo empezamos a pasar mucho más tiempo juntos, en rincones escondidos del Titanic donde las normas de clase no nos encontraban. Estaba totalmente prohibido. Descubrimos nuestras almas en conversaciones que iban más allá de lo superficial. Ella me habló de su prometido, un tal Carl Hotley, un hombre rico pero arrogante que simbolizaba todo lo que ella odiaba de su mundo. Yo le hablé de mi vida, de las calles de París, donde había dibujado retratos y soñado despierto como un artista integral. Le enseñé a Rose a dejarse llevar, a bailar y a reír como si nadie estuviera mirando. Por otro lado, una noche la llevé a un animado baile en la zona de tercera clase. La música, el calor humano y la alegría desbordante crearon una atmósfera que nunca había experimentado antes. Mientras la giraba en la pista de baile, vi algo cambiar en sus ojos, una chispa de libertad que nunca había tenido. Esa noche fue nuestra, un momento robado al tiempo y a la realidad. Y aquí empieza a complicarse todo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Aquel 14 de abril de 1912, la calma del Atlántico fue bastante interrumpida por un impacto que resonó en todo el barco. El Titanic había chocado contra un iceberg. Al principio nadie parecía alarmado. Después de todo, era indestructible. Pero la gravedad de la situación pronto se hizo evidente. Los pasillos, antes llenos de risas y lujos, se transformaron en un caos de gritos y total desesperación. En ese instante y en medio de todo la tomé de la mano. Rose y yo corrimos juntos, buscando un camino hacia la seguridad. Fue en esos momentos de pánico cuando comprendí cuán profundo era nuestro vínculo o nuestra conexión. No se trataba solo de amor, sino de una conexión que desafiaba las circunstancias más desesperadas. Mientras otros luchaban por salvar sus propias vidas y pertenencias, Rose y yo solo pensábamos en protegernos el uno al otro. Finalmente llegó el momento más temido. El Titanic, el indestructible, comenzó a inclinarse y el agua helada nos envolvió. Rose y yo encontramos una puerta flotante, pero solo había espacio suficiente para uno de los dos. Sabía lo que tenía que hacer. Yo, con un nudo en la garganta y una mezcla de amor y resignación, le pedí a ella que se subiera. «Nunca me sueltes», me dijo ella, y yo le prometí que nunca lo haría. Era una realidad que se filtró el frío entre mis huesos, pero el color de sus ojos fue totalmente suficiente para mantenerme despierto. Mientras flotábamos en ese inmenso océano, pensé en lo irónico que era la vida. Por un lado había encontrado el amor verdadero, pero también enfrenté mi mortalidad. Le pedí a Rose que sobreviviera, que viviera una vida llena y plena para los dos. Y entonces, con mi último aliento, solté su mano para que se pudiera aferrar a la vida. Cuando desperté, me di cuenta que estaba en el cielo, pero vi algo muy hermoso. Rose había cumplido su promesa. Vivió una vida llena de aventuras, amor y significado.
Y aunque mi tiempo en la tierra fue breve, no lo cambiaría por nada, porque en esos pocos días a bordo del Titanic experimenté lo que muchos nunca conocerán: el amor verdadero, la libertad y la certeza de que aunque el tiempo sea fugaz, los momentos pueden ser eternos. El Titanic descansa ahora en el fondo del océano, pero para mí siempre será el lugar donde mi alma encontró su razón de ser. Y mientras las olas continúan su danza eterna, me consuela saber que nuestra historia vive en cada corazón que la escuche. Rose no solo vivió, sino que se convirtió en un testimonio de todo lo que compartimos. En sus relatos habló de mí, el hombre que le enseñó a volar, a desafiar los límites de una vida impuesta por otros. A través de sus ojos, las personas vieron al verdadero Jack Dawson, un artista integral, un soñador, alguien que encontraba belleza en los pequeños detalles del mundo. Muchos años después, cuando Rose regresó al lugar donde el Titanic descansaba, el lugar del naufragio, llevó consigo un pequeño recuerdo de aquellos días, un dibujo que yo había hecho de ella, libre y sin inhibiciones. Al dejar caer ese retrato en las profundidades del océano, no estaba soltando el pasado, sino que celebrando todo lo que habíamos compartido. Mi espíritu la acompañó siempre, en cada aventura que emprendió, en cada risa que compartió con sus seres queridos. Yo estaba ahí, recordándole que la vida es un regalo precioso que nunca debe desperdiciarse. Y aunque nuestros caminos se separaron en lo físico, nuestras almas permanecieron entrelazadas como dos corrientes del mismo río que finalmente desembocan en el mar eterno. El Titanic, el indestructible, ese coloso de sueños y de tragedias, sigue siendo un recordatorio de cómo lo efímero puede ser también eterno. Los ecos de risas, músicas y amor aún resuenan en todos sus corredores sumergidos, y cada vez que alguien escucha nuestra historia, el ciclo se renueva. Dos almas encontrándose, amándose y recordando que al final lo que importa no es la cantidad de tiempo que tenemos, sino lo que hacemos con él. Debo admitir que hoy, mientras contemplo este vasto y silencioso océano desde el más allá, siento paz, porque aunque mi vida fue breve, está llena de significado, porque Rose, mi música, mi amor, vivió por los dos, y porque el Titanic, con su esplendor y tragedia, nos unió para siempre en una historia que nunca se olvidará. La historia de este barco narra desde la perspectiva de Jack Dawson el reflejo de la dicotomía freudiana entre el deseo y la realidad. Jack representa el ello, persiguiendo impulsos de libertad y amor prohibido, mientras que por el lado de Rose simboliza el yo, atrapada entre su deber social y su anhelo de autenticidad. La tragedia del Titanic actúa como el super yo, imponiendo una realidad inevitable que desgarra sus ilusiones. Este conflicto revela el poder del amor como motor de deseo humano, un frente de finitud. Finalmente, para reflexionar, esta narrativa trasciende su tragedia histórica para recordarnos la fragilidad de la vida y la fuerza transformadora del amor. Jack y Rose representan la valentía de vivir plenamente, desafiando las barreras sociales y el miedo al juicio. Su breve pero intenso vínculo nos invita a valorar los momentos auténticos, a perseguir nuestros sueños y a reconocer que incluso en la adversidad, el amor puede otorgar un sentido profundo en nuestras vidas, dejando huellas imborrables en el tiempo.